El aire de la tarde pesaba, denso con el calor acumulado del asfalto de la Ciudad de México y el aroma familiar y reconfortante de los puestos de elotes y esquites que comenzaban a despertar para la jornada nocturna. Mis dedos, un poco entumecidos por el frío de los productos congelados que había comprado, apretaban con más fuerza de la necesaria las asas de plástico de la bolsa del supermercado, sintiendo cómo se clavaban en mi piel. Dentro, junto a 1 litro de leche, un paquete de pan de caja y las verduras para la sopa, descansaba un pequeño pero frondoso ramo de cempasúchil. Sus pétalos, de un naranja tan vibrante que parecía casi violento, parecían haber absorbido la última luz del sol poniente. Era un pequeño tributo para el altar de papá, una costumbre que me negaba a abandonar. Hacía solo 4 días que lo habíamos despedido en un servicio breve y sobrio, y la casa, nuestro hogar de toda la vida, se sentía hueca, un caparazón lleno de ecos donde antes resonaba su tos suave por las mañanas y el murmullo constante de sus programas de historia en la televisión. Mientras giraba en la esquina de nuestra calle, una sensación extraña, como una repentina corriente de aire helado en un día bochornoso, me recorrió la espalda y me erizó la piel de los brazos. Algo estaba fuera de lugar. La camioneta de mi hermano Ulises, un modelo ostentoso y demasiado grande para estas calles estrechas, estaba estacionada justo frente a la puerta, ocupando con prepotencia el lugar donde yo solía aparcar mi viejo y abollado coche. No era del todo inusual que viniera de visita, pero su presencia a esta hora era extraña. Usualmente aparecía mucho más tarde, convenientemente justo a tiempo para la cena que yo, puntualmente, servía a las 8. Subí los 3 escalones del porche, sintiendo el cemento gastado y familiar bajo mis sandalias. El peso de la bolsa de repente se sintió inmenso, simbólico, como si cargara con los 48 años de mi vida, con todas sus rutinas y sacrificios, en un solo brazo. Metí la llave en la cerradura, la misma llave de latón desgastado que había usado por más de 30 años, desde que era una adolescente, y la giré con la confianza que da el hábito. Nada. No hubo el familiar chasquido metálico, ese sonido que significaba hogar. La llave no giró, se topó con un tope sólido, un rechazo metálico, frío y definitivo. Lo intenté de nuevo, con un poco más de fuerza esta vez, sacudiendo la manija de latón con una creciente sensación de pánico. La puerta no cedió ni 1 milímetro. Mi corazón comenzó a latir con una fuerza descontrolada y pesada, un tambor sordo en mi pecho que ahogaba el sonido del tráfico lejano. Tal vez la cerradura, vieja y cansada como tantas cosas en esa casa, finalmente se había atascado. Papá siempre decía que había que cambiarla, pero nunca encontrábamos el momento o el dinero. Entonces la puerta se abrió. No del todo, apenas una rendija de unos 10 centímetros. La cara de mi hermano Ulises apareció en el espacio oscuro, recortada contra la penumbra del pasillo. Tenía 38 años, pero en ese momento, con su sonrisa torcida y sus ojos desprovistos de cualquier emoción reconocible, parecía un completo extraño, un intruso en mi propia casa. ¿Qué pasa? ¿Se atascó la cerradura?, pregunté, mi voz sonando más débil y aguda de lo que esperaba, delatando el nerviosismo que me embargaba. Ulises no se movió ni un ápice. Su cuerpo corpulento bloqueaba eficazmente la entrada, convirtiéndose en una barrera humana. No, no se atascó, dijo con una calma estudiada, una tranquilidad que me heló la sangre mucho más que cualquier grito. La cambié esta mañana, parpadeé, procesando sus palabras con lentitud, como si estuvieran en un idioma extranjero. ¿La cambiaste? ¿Por qué? Podrías haberme avisado, habría dejado mi llave en el trabajo. Una mentira tonta, no tenía trabajo al que ir. Su sonrisa se ensanchó un poco, un gesto cruel que no llegó a sus ojos oscuros y vacíos. Mamá y yo lo decidimos. Creemos que es lo mejor para todos. Detrás de su hombro, en la penumbra del pasillo, distinguí la silueta de mi madre, Ximena. No dijo nada, no se movió.
Solo observaba la escena, una sombra inmóvil y silenciosa, cómplice de lo que fuera que estuviera ocurriendo. Lo mejor, repetí, la palabra sintiéndose absurda, como un pedazo de cartón en mi boca. No entiendo, Ulises, ¿qué es lo mejor? Él suspiró, un sonido teatral, impaciente, como si mi confusión fuera una molestia increíble, un obstáculo en su día. Mira, Úrsula, las cosas han cambiado ahora que papá ya no está. Mamá y yo hemos estado hablando mucho. Esta casa es mía ahora. Soy el hombre de la casa, el único, y necesito mi propio espacio, empezar mi propia vida aquí. El mundo pareció inclinarse peligrosamente bajo mis pies. La bolsa del supermercado, de repente pesada como el plomo, se me resbaló de los dedos y cayó al suelo con un ruido sordo y húmedo. Un cartón de huevos se rompió, manchando el cemento gris del porche con una mancha amarilla y pegajosa que comenzó a extenderse lentamente, como una herida abierta. ¿Qué estás diciendo?, susurré, la voz apenas audible. Esta es mi casa, es la casa de la familia. He vivido aquí toda mi vida. Nací en esta casa. Vivías, me corrigió él, paladeando la palabra, el tiempo pasado. Ahora es mi casa. Así que, lógicamente, necesitas encontrar otro lugar donde quedarte. Mi mente se negaba a procesar la brutalidad de sus palabras. Tenía que ser una broma terrible, cruel y de un mal gusto insondable, pero una broma al fin y al cabo. Desesperada, miré por encima de su hombro, buscando la mirada de mi madre, esperando un guiño, una señal. Mamá, ¿qué está diciendo? Por favor, dile que pare, no es gracioso. Ximena finalmente dio un paso hacia la luz, su rostro una máscara de fría resignación. No había dolor en sus ojos, ni culpa, solo una determinación distante. Tu hermano tiene razón, Úrsula. Es lo mejor para todos. Él necesita establecerse, tener un lugar donde formar su propia familia. Ya es hora. Tú eres ingeniosa. Ya verás qué hacer. ¿Veré qué hacer? Mi voz se quebró, rompiéndose en 1.000.000 de pedazos. He cuidado de ustedes por 20 años. 20 años de mi vida. Desde que mamá enfermó, renuncié a mi carrera, a mis amigos, a cualquier posibilidad de una vida propia, por esta familia, por esta casa. Y te lo agradecemos sinceramente, dijo Ulises, su tono condescendiente y vacío contradiciendo por completo sus palabras. Pero el servicio ha terminado, tu turno ha acabado. Ahora, si nos disculpas, se agachó y recogió algo del suelo dentro de la casa. Era una bolsa de basura negra, de las grandes, y parecía pesada. La empujó a través de la estrecha rendija. Aquí tienes algunas de tus cosas. Lo más importante, supongo. El resto lo donaremos a la caridad. No te preocupes, irá a una buena causa. Y con eso, la puerta comenzó a cerrarse. El espacio de luz se redujo a una línea vertical, y luego a nada. Metí la mano en un acto reflejo y desesperado, pero él la empujó hacia afuera con una fuerza sorprendente y sin miramientos. Ulises, no. Mamá, por favor, grité, mi voz rompiéndose en un sollozo. El último sonido que escuché fue el clic seco y definitivo del nuevo cerrojo encajando en su lugar. Un sonido de finalidad absoluta. Me quedé allí, de pie en el porche, con el olor agridulce del cempasúchil y el hedor del huevo roto llenando el aire, mirando la puerta de madera que me había encerrado fuera de mi propia vida. El sol se había puesto por completo, y por primera vez sentí el verdadero frío de la noche, un frío que no venía del aire, sino de la certeza de un abandono total. Me refugié en el único espacio que me quedaba en el mundo, un universo de 4 metros cuadrados de metal y plástico, el asiento del conductor de mi viejo coche. El motor llevaba años quejándose en cada arranque, y la tapicería del asiento del conductor estaba rasgada, mostrando la espuma amarillenta de debajo. Pero en ese momento se sentía como el único santuario posible. Afuera,
La silueta de la casa que había sido mi cosmos entero se recortaba contra un cielo morado y sin estrellas. Encendí la pequeña luz interior y su brillo amarillento y débil iluminó mi rostro en el espejo retrovisor. Vi a una mujer de 48 años, con los ojos hinchados por un llanto que aún no había llegado y una expresión de incredulidad absoluta. Me pregunté, como si se lo preguntara a una extraña, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? La respuesta no llegó de golpe, sino en una serie de imágenes dolorosas y vívidas, recuerdos que había guardado bajo llave en el ático de mi mente, cubiertos de una gruesa capa de polvo y negación. Era mi museo personal del dolor, y esa noche, sin previo aviso, todas las exhibiciones abrieron sus puertas de par en par, invitándome a un recorrido privado y devastador. La primera pieza de la colección era un sueño roto, enmarcado en la más amarga de las decepciones. Tenía 25 años, recién titulada en diseño gráfico, con un portafolio lleno de ideas y un corazón rebosante de ambición. Con un esfuerzo sobrehumano, trabajando como mesera en un café los fines de semana y haciendo pequeños encargos de diseño por una miseria, había ahorrado una suma considerable. No era una fortuna, pero era el tesoro más grande que había poseído nunca. El capital semilla para el depósito de un pequeño local que quería convertir en mi propio estudio de diseño. Lo había visualizado 1000 veces. Las paredes blancas, la gran mesa de dibujo junto a la ventana para aprovechar la luz natural, el olor a tinta, a papel nuevo y a posibilidades infinitas. Una tarde, con el extracto bancario en la mano como si fuera un boleto dorado, se lo conté a mi madre. Mi voz vibraba de una emoción casi infantil. La cara de Ximena, en lugar de iluminarse de orgullo, se transformó. Adoptó una expresión de una extraña y calculada tristeza. «Ay, mija», comenzó, su voz un susurro manipulador que yo conocía demasiado bien. «Eso es maravilloso, un sueño precioso, pero tu hermano, Ulises, que entonces tenía 25 años y flotaba de una idea descabellada a otra, tenía un nuevo plan brillante: abrir un bar de moda en la colonia Condesa. Necesitaba, por supuesto, capital inicial. Él es un hombre. Úrsula», continuó mi madre, llevándose un pañuelo a los ojos, aunque estaban completamente secos. «Necesita forjarse un futuro, tener algo propio que lo defina. Tú eres una mujer. Con tu talento siempre encontrarás algo que hacer. O te casarás, y un buen hombre cuidará de ti. Por favor, ayúdalo. No es por él, es por la familia». Esa noche me sentaron en la mesa de la cocina como si fuera un tribunal. Ulises, con su encanto de vendedor de humo, me pintó un cuadro de éxito y prosperidad, prometiendo devolverme hasta el último centavo con generosos intereses. Mi madre me miraba con ojos suplicantes desde el otro lado de la mesa. Cedí. ¿Qué otra cosa podía hacer? Fui al banco al día siguiente y saqué todos mis ahorros, el fruto de años de trabajo y sueños. Se los di a Ulises en un sobre. El bar, al que pomposamente llamó El Triunfo, duró exactamente 6 meses antes de que Ulises lo llevara a la quiebra por mala gestión, fiestas interminables y por beberse las ganancias. Nunca vi un centavo de vuelta. Mi sueño del estudio de diseño no solo se guardó en un cajón, fue asesinado y enterrado esa misma tarde. Caminé mentalmente por el pasillo oscuro de mi memoria hacia la siguiente exhibición. Una fotografía borrosa y melancólica de mi 40º cumpleaños. No hubo fiesta, ni pastel comprado, ni regalos envueltos en papel brillante. Nadie en mi familia lo recordó. Era el mismo día en que papá, Leonel, había tenido una cita médica importante, una de esas revisiones que duran toda la mañana. Pasé horas en la sala de espera de un hospital público, rodeada del olor a antiséptico y a miedo. Cuando finalmente regresamos a casa, ambos agotados, me preparé para cocinar algo sencillo. Fue entonces cuando Ulises entró por la puerta, radiante, haciendo sonar las llaves de una motocicleta deportiva de color rojo brillante. «¡Sorpresa!»,
gritó al aire. Mi madre salió corriendo de la cocina, sus manos cubiertas de harina, para abrazarlo con euforia. Había usado el dinero que le dio para invertir en su imagen profesional en esa máquina ruidosa e inútil. Esa noche, mi madre preparó el platillo favorito de Ulises, mole con pollo, para celebrar su gran logro. Mientras ellos reían y brindaban en la mesa del comedor, yo comí un trozo de pan con queso en la cocina, mirando una pequeña vela que había puesto en una magdalena solitaria. Nadie se dio cuenta. Yo, la arquitecta silenciosa e invisible de su comodidad diaria, no existía. La pieza más dolorosa y reciente del museo era un recuerdo agridulce, afilado como un trozo de cristal roto. La boda de Ulises hacía un par de años. Su prometida, una mujer tan superficial como él, quería unas invitaciones de diseño, elegantes y sobre todo caras. Ulises, como siempre sin un peso en el bolsillo, vino a mí con su sonrisa más encantadora. Tú eres la artista de la familia, hermanita, dijo, pasando un brazo por mis hombros. Échanos una mano con esto. ¿Sí? Nadie lo hará mejor que tú. Pasé 3 semanas trabajando hasta la madrugada, después de acostar a papá y asegurarme de que había tomado sus medicinas. Diseñé unas invitaciones preciosas, con caligrafía a mano, un monograma personalizado con sus iniciales y un delicado motivo floral. Pagué la impresión de alta calidad de mi propio bolsillo, diciéndome a mí misma que era mi regalo de bodas. Estaba orgullosa de mi trabajo, feliz de contribuir con algo hermoso a un día importante. El día de la boda, llegué emocionada, vistiendo el único vestido elegante que tenía. Busqué mi nombre en el plan de asientos que estaba en un caballete a la entrada del salón, y lo encontré, después de mucho buscar, en letra pequeña. Mesa número 23, la que estaba arrinconada en el fondo, justo al lado de la puerta batiente que llevaba a la cocina y a los baños. Me sentaron con unos parientes lejanos de la novia que no conocían a nadie y que pasaron toda la noche hablando del clima. Desde mi exilio, vi a mi madre y a mi hermano brindar en la mesa de honor. En su discurso, Ulises agradeció a todos, a sus suegros, a sus padrinos, a sus amigos de la infancia, incluso al DJ. Mi nombre nunca fue mencionado. El hermoso diseño que sostenían en sus manos, mi regalo, mi trabajo, era anónimo, como yo, y finalmente, la pieza central de la exposición, la herida más fresca y sangrante. Una tarde, apenas una semana antes de que papá muriera, estaba sentado en su sillón favorito junto a la ventana, tan débil que apenas podía sostener el periódico. Ulises y mi madre habían salido a tomar un poco de aire, una excusa frecuente para dejarme sola con el cuidado más pesado. Me senté en una pequeña banqueta a sus pies y le leí las noticias deportivas, como hacía cada día. De repente, su mano huesuda y cubierta de manchas buscó la mía. Sus ojos, normalmente nublados por la enfermedad, se aclararon por un instante con una lucidez que me sorprendió. Úrsula, susurró, su voz un hilo frágil pero audible. Hija, he sido un padre débil. He dejado que tu madre, que tu hermano... No digas eso, papá, le interrumpí, con un nudo apretado en la garganta. Él negó con la cabeza, un movimiento casi imperceptible. Escúchame, esta casa es tuya. Es lo menos que puedo hacer por ti. Es tu recompensa por todo. Que nadie, ¿me oyes? Que nadie te la quite. Apretó mi mano con una fuerza sorprendente, una última llamarada de su antigua vitalidad. En ese preciso momento, escuché la puerta principal abrirse. La voz de mi madre, fuerte y clara, resonó en el pasillo. La mirada de papá se apagó. El momento de claridad se había ido, reemplazado por la habitual confusión. Nunca más volvimos a hablar de ello. Pero yo sabía lo que había escuchado. Y al ver la expresión indescifrable de mi madre cuando entró en la sala y nos vio tomados de la mano, supe que ella también sabía que algo importante se había dicho en su ausencia. Allí, en la opresiva oscuridad de mi coche, el Museo del Dolor cerró sus puertas. Las piezas del rompecabezas, antes dispersas,
ahora encajaban con una claridad aterradora. Esto no había sido una decisión repentina. Había sido la culminación calculada de toda una vida de desprecios, de sacrificios no reconocidos, de ser dada por sentada hasta el punto de la invisibilidad. Me habían vaciado poco a poco, sorbo a sorbo, hasta que no quedó nada que dar. Y entonces, simplemente, me desecharon como a un envase vacío. Las lágrimas que no había llorado en el porche comenzaron a brotar, calientes y amargas, surcando el polvo de mi rostro. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de una rabia pura y primordial. Y con esa rabia, una pequeña y dura semilla de resolución comenzó a germinar en el terreno baldío de mi corazón. Pasé la noche en un duermevela incómodo y fragmentado, con el cuello torcido contra la fría ventanilla del coche y el frío húmedo de la madrugada colándose por las rendijas de las puertas. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Ulises, su sonrisa satisfecha y burlona, y el clic del cerrojo resonaba en mis oídos como un disparo una y otra vez. Al amanecer, un policía amable pero firme tocó mi ventanilla con los nudillos. «Señora, ¿todo bien? No puede quedarse aparcada aquí todo el día». Fue la humillación final, la confirmación pública de mi nueva condición de paria. Conduje sin rumbo durante 1 hora, moviéndome con el tráfico matutino como una hoja muerta en un río, viendo la ciudad despertar a mi alrededor. Madres apresuradas llevando a sus hijos a la escuela, hombres trajeados corriendo hacia la boca del metro, parejas riendo mientras compartían un café. Un mundo entero que seguía girando, completamente ajeno a la implosión silenciosa del mío. Me detuve en una pequeña cafetería de barrio, de esas con mesas de formica y sillas de metal. El olor a café recién hecho y a pan dulce, que normalmente me reconfortaría, me revolvió el estómago. No podía comer. Solo necesitaba un lugar donde sentarme, un lugar donde no estuviera a la intemperie, un lugar donde por unos minutos no fuera invisible, sentada en una mesa de plástico pegajosa, con una taza de café humeante e intacta frente a mí, saqué mi viejo teléfono. La pantalla estaba agrietada en una esquina, un mapa de mis descuidos. Deslicé el dedo por mi lista de contactos, un desierto de nombres funcionales y superficiales. El fontanero, la farmacia 24 horas, algunos vecinos con los que intercambiaba saludos cordiales. Y luego estaba ella. Nayeli, mi hermana mayor. Dudé, con el pulgar suspendido sobre su nombre. Hacía meses que no hablábamos, y nuestras conversaciones, cuando ocurrían, siempre eran breves, casi formales, llenas de preguntas superficiales sobre el clima y la salud. No por falta de cariño, al menos de mi parte, sino por una distancia abismal, creada por la vida, y sobre todo, por mi propia vergüenza. La vida de Nayeli, en la lejana y próspera ciudad de Monterrey, era un universo paralelo al mío. Ella era la que se había ido, la que había escapado del campo gravitatorio de nuestra familia tóxica. A los 18 años, después de una pelea monumental con mi madre sobre su egoísta deseo de ir a la universidad en lugar de buscar un buen marido, Nayeli hizo las maletas y nunca miró atrás. Se había forjado una carrera, un nombre, un éxito en el mundo de la tecnología, que para mí era tan abstracto como la superficie de Marte. Llamarla ahora, en mi punto más bajo, se sentía como admitir la derrota total de mi vida. Se sentiría como pedir limosna, como confirmar todas las cosas que mi madre siempre decía de mí, que era débil, que no tenía ambición. Pero entonces recordé su cara la última vez que nos vimos. En el funeral de una tía hacía un par de años. Había una tristeza profunda en sus ojos cuando me miraba, una comprensión que iba más allá de las palabras. Ella sabía cómo era nuestra familia. Ella lo había visto venir, probablemente desde que era una niña. Respiré hondo, un sorbo de aire viciado de la cafetería, cerré los ojos y pulsé su nombre. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. El sonido parecía eterno.
Estaba a punto de colgar, rendida, diciéndome a mí misma que era una idea estúpida, cuando su voz sonó al otro lado, nítida, enérgica y profesional. Habla Nayeli. Naye, soy yo, soy Úrsula. Mi voz fue un susurro tembloroso. Hubo un instante de silencio. Pude oír el murmullo de fondo, como de una oficina ocupada, gente hablando en inglés, teclados repiqueteando. Luego, su voz cambió. El tono de deseo se desvaneció, reemplazado por una preocupación inmediata y genuina. Úrsula, ¿estás bien? Por Dios, suenas terrible. ¿Le pasó algo a papá? Y eso fue todo lo que necesité para derrumbarme. El dique de contención que había construido con tanto esfuerzo se hizo añicos. Las palabras salieron a borbotones, tropezando unas con otras. Un torrente caótico e incoherente de cerraduras cambiadas, bolsas de basura, sonrisas crueles y 20 años de servidumbre arrojados a mi cara. Lloré como no lo había hecho en décadas, con sollozos profundos y desgarradores que sacudían mi cuerpo entero, allí mismo en medio de una cafetería llena de extraños que fingían no mirar. Al otro lado de la línea, Nayeli no me interrumpió. Dejó que todo saliera. Escuchó el relato completo de mi humillación, cada detalle sórdido. Cuando finalmente me quedé sin lágrimas y sin palabras, solo un silencio tembloroso y entrecortado, su voz regresó. Pero ya no había suavidad en ella. Era dura, fría, como el acero pulido. ¿Dónde estás ahora mismo, Úrsula?, preguntó, su tono práctico y directo. En una cafetería. No sé, cerca del Parque Hundido. De acuerdo. Escúchame con atención. Vas a buscar el mejor hotel que encuentres en el Paseo de la Reforma, el St. Regis, el Four Seasons, el que sea. No te preocupes por el precio. Vas a registrarte y me vas a mandar la dirección por mensaje. ¿Entendido? Pero, Nayeli, no tengo dinero para... Yo me encargo de eso, me cortó en seco. He estado guardando un fondo de emergencia para ti durante años. Sabía que este día llegaría. Ya he hecho la transferencia. Debería estar en tu cuenta en 10 minutos. Estoy en medio de una negociación importante, pero la cancelaré. Estaré en el primer vuelo a la Ciudad de México. Llego esta noche. Me quedé sin aliento. La eficiencia, la decisión, era abrumador. No tienes que hacer eso. Sí, sí que tengo que hacerlo. Su voz era feroz, protectora. Y una cosa más, Úrsula, la más importante de todas. No les hables, no respondas sus llamadas, no leas sus mensajes. No tengas ningún tipo de contacto con Ximena o con Ulises. A partir de este momento están muertos para ti. ¿Me has oído? ¿Son fantasmas? Sí, susurré, mi voz apenas un hilo, pero sintiendo una extraña fuerza en esa orden. Bien, te veo en unas horas. Sé fuerte un poco más. Y colgo. Miré la pantalla del teléfono, aturdida. 10 minutos después, una notificación de mi aplicación bancaria apareció. Una cantidad de dinero que contenía tantos ceros que me hizo marear acababa de ser depositada en mi cuenta. No era una ayuda. Era una declaración de intenciones. Mi hermana no venía a consolarme. Venía a la guerra. Y por primera vez en mi vida, no iba a estar sola en la trinchera. Seguí las instrucciones de Nayeli como un autómata, mi propia voluntad suplantada por la suya, más fuerte y decidida. Encontré un hotel en la Reforma cuya entrada de mármol reluciente y cuyo personal uniformado con guantes blancos me hicieron sentir como una impostora, una estafadora a punto de ser descubierta. La recepcionista, una joven impecable con una sonrisa ensayada, me miró con una ceja sutilmente levantada cuando me vio llegar arrastrando los pies, con mi ropa arrugada de haber dormido en el coche y mis ojos hinchados y enrojecidos. Pero el nombre de Nayeli, mencionado al hacer la reserva por teléfono, y la tarjeta de crédito virtual, con fondos aparentemente ilimitados que ella ya había autorizado, obraron milagros.
La sonrisa de la recepcionista se volvió genuina y me entregó la tarjeta magnética de una suite en el piso 20. Bienvenida, señora. Esperamos que su estancia sea placentera. La habitación era más grande que la mitad de la casa en la que había crecido. Tenía una cama tamaño king con un edredón tan blanco y mullido que parecía una nube, un baño de mármol con una bañera de hidromasaje y una pared entera de cristal que ofrecía una vista deslumbrante y anónima de la ciudad, extendiéndose hasta el horizonte. Me senté en el borde de la cama. La suavidad del colchón contrastando con la dureza de mi realidad, sintiéndome pequeña y completamente fuera de lugar. Fue allí donde Nayeli me encontró un par de horas después. No llamó a la puerta. Entró con su propia tarjeta, moviéndose con una eficiencia silenciosa que era su sello personal. A sus 55 años, Nayeli era una fuerza de la naturaleza. Vestía un traje de pantalón de lino, de color gris oscuro que gritaba poder y discreción, y llevaba un maletín de cuero que probablemente costaba más que mi coche. Su pelo, corto y elegante, estaba peinado hacia atrás, y su rostro, aunque marcado por las líneas de la preocupación y la falta de sueño del viaje, estaba firme y decidido. No nos abrazamos ni lloramos. Ella dejó su maletín sobre un escritorio de caoba, me miró de arriba a abajo y su expresión se endureció hasta convertirse en una máscara de furia fría. Mi niña, susurró, y en esas dos palabras escuché todo el dolor y la rabia que sentía por mí. Mira lo que te han hecho. Fue la única muestra de vulnerabilidad que se permitió. Inmediatamente después, su fachada de hierro regresó, impenetrable. Primero lo primero, dijo, abriendo su maletín y sacando una agenda. Necesitas ropa y un teléfono nuevo y comida decente. ¿Has comido algo? Mejé con la cabeza, incapaz de hablar. Ella asintió, como si lo esperara. Hizo una llamada rápida y concisa al servicio de habitaciones y 30 minutos después, un empleado del hotel trajo una bandeja con una sopa de tortilla caliente y aromática, una ensalada fresca y fruta cortada. Mientras yo comía en silencio, recuperando lentamente las fuerzas, ella trabajaba. Su ordenador portátil se abrió. Sus dedos volaban sobre el teclado con una velocidad asombrosa. Su otro teléfono estaba pegado a su oreja mientras hablaba en un tono bajo y autoritario con alguien en Monterrey que sonaba como un abogado. Quiero una investigación financiera completa y exhaustiva sobre Ulises Morales. Cuentas bancarias, deudas, propiedades, historial de crédito, todo. Y también sobre Ximena García, mi madre. Quiero saber cada centavo que tienen y cada centavo que deben. Lo quiero en mi escritorio, es decir, en mi correo, para mañana por la mañana. Colgó sin esperar respuesta. Ahora, dijo mirándome, vamos de compras. Intenté protestar. La idea de gastar dinero en mí misma me parecía obscena en ese momento. Nayeli, no necesito nada, de verdad. No es una pregunta, Úrsula. Es una necesidad estratégica. No puedes luchar una guerra vestida para la derrota. Tu apariencia es la primera línea de batalla. Me llevó a una de las zonas comerciales más exclusivas de la ciudad, un lugar que yo solo había visto en revistas. En las boutiques, los dependientes se arremolinaban a su alrededor como abejas a la miel. Yo me sentía torpe e incómoda, tocando con la punta de los dedos telas que costaban más que mi presupuesto mensual de alimentos de todo un año. Nayeli fue paciente pero firme. Con un ojo infalible, eligió vestidos de corte impecable, pantalones elegantes, blusas de seda, zapatos de piel, ropa que me hacía parecer importante. Al principio me resistí, sintiéndome como una niña jugando a disfrazarse. Pero luego, al mirarme en el espejo de un probador, vistiendo un vestido de seda de un azul profundo que resaltaba el color de mis ojos, vi un destello de la mujer que podría haber sido, una mujer con confianza, una mujer que no era invisible. De regreso en el hotel,
Mientras guardábamos las bolsas de las compras en el enorme armario, Nayeli se sentó frente a mí en uno de los sillones de la suite. Mañana por la mañana, a las 10, tenemos una cita con un equipo de abogados, los mejores de la ciudad en litigios familiares y corporativos. Les conté el resumen de la situación por teléfono. Dicen que, sin duda, tenemos un caso. ¿Un caso para qué?, pregunté, todavía abrumada. ¿Para intentar recuperar la casa? Nayeli sonrió, pero fue una sonrisa sin alegría, afilada como un cuchillo. Oh, Úrsula, mi plan es mucho más grande que recuperar esa casa miserable. Esa casa es una jaula, y tú acabas de salir de ella. Nosotros no vamos a recuperar la casa. Vamos a asegurarnos de que ellos la pierdan de la manera más humillante posible. Vamos a desmantelar su pequeño y patético mundo, pieza por pieza, legalmente y sin una pizca de piedad. Esto no se trata de venganza, hermanita, dijo, inclinándose hacia mí, su mirada intensa. Se trata de justicia y de asegurarnos de que nunca, nunca más vuelvan a tener poder sobre ti o sobre cualquier otra persona. La miré, asombrada por su ferocidad, por su claridad de propósito. La chica rebelde que había huido de casa a los 18 años se había convertido en una guerrera formidable y había vuelto a casa no para reconciliarse, sino para luchar por mí. Esa noche, por primera vez en muchos, muchos años, dormí. No fue un sueño tranquilo. Estaba lleno de imágenes extrañas, de puertas que se cerraban y se abrían, pero fue un sueño profundo, en una cama segura, sabiendo que la mujer de hierro estaba en la habitación de al lado, afilando sus espadas para la batalla que se avecinaba. A la mañana siguiente, puntualmente a las 9:30, un coche negro con chófer nos esperaba a la entrada del hotel. Nos llevó a un imponente edificio de cristal y acero en el corazón palpitante del distrito financiero de la ciudad. Las oficinas del bufete de abogados, de La Vega y Asociados, ocupaban los 3 pisos superiores, un testamento silencioso de su éxito y poder. Nos recibieron 2 abogados, un hombre mayor de cabello plateado y una mujer más joven con una mirada penetrante, ambos con trajes impecables y una actitud que irradiaba una competencia casi intimidante. Nayeli tomó el control de la reunión desde el primer segundo. Expuso los hechos de manera concisa, brutal y desapasionada, como si estuviera presentando un informe de negocios. Habló de mis 20 años de servicio, de la promesa de mi padre, de la manipulación de mi madre y de la crueldad de Ulises. Mientras ella hablaba, yo observaba. Era como ver a una general de 5 estrellas trazando un plan de batalla en un mapa, señalando las debilidades del enemigo y posicionando sus tropas para un ataque decisivo. Los abogados escuchaban con atención, asentían, tomaban notas en sus tabletas sin interrumpir. Cuando Nayeli terminó, el socio principal, el de cabello plateado, me miró con una expresión de empatía profesional. Señora Úrsula, en nombre de la firma, lamentamos mucho por lo que está pasando. Basado en lo que nos cuenta su hermana, y en el largo historial de dependencia económica que su hermano ha tenido con usted y sus padres, creemos que hay fundamentos sólidos para impugnar la transferencia de la propiedad bajo el argumento de influencia indebida y abuso de confianza, especialmente dada la reciente pérdida de su padre y su vulnerable estado emocional. Pero el testamento, comencé a decir, la palabra sintiéndose como una sentencia. Mi madre dijo que papá lo cambió ante notario, que todo es legal. Exacto, dijo la abogada más joven, su voz precisa como un bisturí, y necesitamos saber cuándo y bajo qué circunstancias exactas lo cambió. Necesitamos demostrar que no estaba en plenas facultades mentales o que fue coaccionado. Por eso, el primer paso, y el más crucial, es visitar al notario de su familia. El nombre me dio un vuelco en el corazón, una punzada de dolor y lealtad equivocada. El señor Waldo, un hombre mayor, amigo íntimo de mi padre desde la infancia, casi un tío para mí.
Lo conocía de toda la vida. Me había visto crecer, me daba dulces cuando era niña. La idea de enfrentarlo, de ponerlo en una posición incómoda, me resultaba casi tan dolorosa como la traición de mi propia familia. Nayeli debió ver la duda y el pánico en mi rostro. Puso una mano sobre la mía por encima de la mesa de conferencias. Iremos juntas, Úrsula. Solo necesitamos que nos confirme los detalles que ya sospechamos. No tienes que decir una sola palabra si no quieres. La notaría del señor Waldo estaba en una calle tranquila y arbolada de la colonia del Valle, en un edificio antiguo de 2 plantas. Era un mundo aparte de las oficinas de cristal y acero que acabábamos de dejar. El interior olía a papel viejo, a tinta y a la cera para muebles con olor a limón, que su secretaria usaba desde que yo era niña. El señor Waldo nos recibió personalmente en su despacho. Era más viejo de lo que recordaba, con el pelo completamente blanco y unos hombros encorvados por el peso de los años y de los secretos de otras familias. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron con un afecto genuino y triste. «Úrsula, hija, qué sorpresa verte. Lo de tu padre lo sentí muchísimo. Era como un hermano para mí, un gran hombre». «Leonel, gracias, señor Waldo», dije en voz baja. Le presenté a Nayeli, a quien recordaba vagamente como la rebelde. Nayeli, como siempre, fue directa al grano. «Señor Waldo, estamos aquí por el asunto de la casa de mi padre. Úrsula ha sido desalojada de su hogar. Entendemos que el testamento fue modificado recientemente para dejarle la propiedad completa a mi hermano Ulises». La expresión amable del señor Waldo se desvaneció, reemplazada por una máscara de profunda incomodidad. Se quitó las gafas, las limpió meticulosamente con un pañuelo. «Sí, así es. Desde un punto de vista estrictamente legal, todo está en orden. La transferencia de la propiedad a tu hermano es válida y fue debidamente notariada». «No preguntamos si es legal», intervino Nayeli, su voz cortante pero respetuosa. «Preguntamos bajo qué circunstancias se hizo. Mi padre estaba muy enfermo en sus últimas semanas. Apenas estaba lúcido». El señor Waldo suspiró, una exhalación larga y temblorosa que pareció llevarse parte de su alma. Miró sus manos arrugadas sobre el escritorio, luego a mí, y en sus ojos vi una profunda tristeza y un atisbo de culpa. «Miren, mi posición como notario es extremadamente delicada. Estoy obligado por el secreto profesional. No puedo, bajo ninguna circunstancia, divulgar los detalles de mis reuniones con un cliente». Hizo una pausa, eligiendo sus siguientes palabras con un cuidado exquisito, como si caminara por un campo minado. «Pero déjenme decirles esto, como amigo de su padre, no como notario. Leonel era mi mejor amigo, y lo que vi en las últimas semanas no me gustó nada. Tu padre era un hombre bueno y generoso, y sus intenciones originales, las que me expresó clara y repetidamente durante años, eran muy diferentes». Se detuvo de nuevo, su mirada perdida en el pasado. «Llegó aquí para hacer el cambio acompañado de tu madre y tu hermano. Se veía agotado, confundido, casi ausente. Fueron ellos los que hablaron la mayor parte del tiempo. Insistieron en que era su deseo expreso. Como notario, si una persona declara ante mí estar en plenas facultades y ratifica su voluntad, no puedo negarme a dar fe. Mis manos estaban atadas. No necesitaba decir más. Sus palabras, y sobre todo lo que no decía, pintaban un cuadro desolador y claro. Mi padre, debilitado, vulnerable, probablemente medicado, presionado y manipulado por la avaricia de su esposa y su hijo. Agradecimos al señor Waldo por su tiempo y nos fuimos. En el coche, el silencio era denso, pesado con la verdad recién confirmada. Fue Nayeli quien lo rompió, su voz desprovista de emoción. «Eso confirma la influencia indebida. Pero un litigio así podría llevar años y ser un infierno emocional para ti. Necesitamos algo más rápido, algo más contundente». Abrió su tableta. En la pantalla
apareció un informe con el logo de una agencia de investigación privada. Mi investigador me acaba de enviar esto. Es el informe financiero completo y actualizado de Ulises. Señaló una línea resaltada en rojo. Aquí está, justo como sospechaba, pero peor. Hace 3 días, el mismo día que te echó de casa, Ulises usó la escritura de la casa para obtener un préstamo, pero no de un banco. Los bancos no le prestarían ni para comprar chicles. Mi corazón se hundió. Entonces, de un prestamista privado, dijo Nayeli, su voz volviéndose peligrosamente tranquila. Uno conocido por sus tácticas de intimidación y sus tasas de interés criminales. Pidió una suma millonaria. Y según el informe, el dinero no fue para ningún negocio. Las transferencias fueron directas a varias casas de apuestas en línea y para liquidar una deuda con gente muy peligrosa. La cara de Nayeli era una máscara de furia contenida. Ese idiota no solo te robó tu casa, Úrsula, la apostó. Y por supuesto, ya perdió la mayor parte del dinero. El primer pago del préstamo, que es altísimo, vence en 1 mes, y sé con certeza que no tiene cómo cubrirlo. El prestamista se quedará con la casa. Me quedé mirando el informe, horrorizada y mareada. El hogar de mi infancia, el único lugar seguro que había conocido, estaba a punto de caer en manos de un usurero. No te preocupes, dijo Nayeli, y por primera vez desde que llegó, vi un brillo depredador en sus ojos. Esto no es una mala noticia, es una oportunidad de oro. Me miró. El prestamista solo quiere su dinero. No quiere una casa, quiere liquidez. Y yo tengo mucha liquidez. Vamos a dejar que Ulises se hunda un poco más en su propio pánico durante un par de semanas. Y luego, vamos a hacer una visita a ese prestamista. No vamos a intentar recuperar la casa en un juicio. Úrsula, la vamos a comprar. Y vamos a ser las dueñas de la deuda de nuestro querido hermanito. La estrategia de Nayeli se desarrolló con una precisión y una paciencia aterradoras. Durante las siguientes 2 semanas, vivimos en una especie de limbo de lujo y preparación. Mientras los abogados preparaban el terreno legal y el investigador de Nayeli seguía cada movimiento desesperado de Ulises, ella se dedicó a una tarea más sutil y compleja: reconstruirme. No fue un proceso fácil. Años de sentirme invisible me habían encorvado los hombros y suavizado la voz hasta convertirla en un susurro casi inaudible. Párate derecha, Úrsula, me decía Nayeli con firmeza, pero sin crueldad, mientras desayunábamos en la suite del hotel. Saca el pecho, ocupa tu espacio, y cuando hables, habla más alto. Tu opinión importa. Tienes que empezar por creértelo tú misma. Me inscribió en un spa donde pasé un día entero siendo exfoliada, masajeada y tratada como si fuera de la realeza. Me llevó a un estilista de renombre que me cortó el pelo en un estilo moderno y elegante que enmarcaba mi cara y me hacía parecer 10 años más joven, y renovó mi guardarropa por completo, reemplazando mis ropas gastadas y sin forma con prendas de calidad que me hacían sentir segura y profesional. Pero su regalo más grande y significativo no fue material. Fue un ordenador portátil de última generación y la mejor tableta de diseño gráfico que el dinero podía comprar. Sé que lo extrañas, dijo una tarde, dejándolo sobre la mesa de caoba de la suite. Nunca debiste renunciar a ello. Tu talento era demasiado grande como para encerrarlo en una jaula de obligaciones familiares. Esa noche, por primera vez en 20 años, abrí un programa de diseño profesional. Mis dedos se sentían torpes y lentos al principio, como los de un pianista que ha abandonado su instrumento durante mucho tiempo. Pero poco a poco, la memoria muscular, la intuición para el color y la forma, regresaron. Dibujé, creé logotipos imaginarios para empresas ficticias, diseñé folletos elegantes, experimenté con tipografías, sentí una chispa de la vieja pasión, una pequeña llama que creía extinguida hacía mucho tiempo, avivándose en mi interior. Me di cuenta de que no solo había perdido un sueño,
Me habían convencido de que nunca había tenido derecho a él. Y esa era una mentira que estaba empezando a desaprender. Un día, Nayeli entró en la habitación con una expresión triunfante, sosteniendo su teléfono. Lo tenemos. El prestamista está nervioso. Ulises ya se retrasó en un pago preliminar de intereses y le ha estado dando excusas. Está más que dispuesto a vender la deuda para recuperar su capital y una pequeña ganancia. Y yo estoy más que dispuesta a comprarla. ¿Y qué pasará con la casa, legalmente?, pregunté, mi corazón latiendo con una mezcla de miedo y expectación. Será nuestra, o más bien, de una de mis empresas de inversión. El embargo se ejecutará en unas pocas semanas, pero el deudor ya no será Ulises contra el prestamista, será Ulises contra nosotras. Y como los nuevos propietarios de la deuda, tendremos el control total. Hizo una pausa, una sonrisa astuta jugando en sus labios. Pero no vamos a vivir allí, por supuesto. Te tengo algo mucho mejor. Me mostró unas fotos en su tableta. Eran los planos y renders de un edificio de apartamentos de ultra lujo, una torre de cristal y acero que se alzaba sobre uno de los barrios más cotizados de la ciudad, el mismo barrio donde habíamos crecido, a solo unas pocas calles de distancia de nuestra antigua casa. Las fotos mostraban un penthouse espectacular en el último piso, con paredes de cristal del suelo al techo, una terraza con vistas de 360 grados y acabados que parecían sacados de una revista de arquitectura internacional. Lo compré esta mañana, dijo Nayeli como si estuviera anunciando que había comprado el pan. Está en obra gris. Lo podemos diseñar exactamente como queramos. Es tuyo. Me quedé sin palabras, mirando las imágenes. Era un palacio en el cielo. Nayeli, esto es una locura. Es demasiado. No puedo aceptarlo. No te estoy preguntando, respondió ella con suavidad. Es una inversión y además tiene la ventaja estratégica perfecta. No entendí a qué se refería hasta que visitamos el lugar una semana después, con los cascos de construcción puestos. El día de la mudanza, un mes más tarde, fue un torbellino de cajas y personal profesional que colocaba cada mueble de diseño en su lugar. El apartamento era hermoso, elegante, pero impersonal. Me sentía como una visitante en un museo dedicado a la vida de otra persona. Fue Nayeli quien me llevó a la terraza esa primera noche. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. La ciudad se extendía a nuestros pies como una alfombra infinita de luces parpadeantes. Mira, dijo Nayeli, señalando hacia un punto específico en la distancia. Seguí su dedo, y entonces lo vi. A unas 5 o 6 calles de distancia, empequeñecida por los edificios modernos que la rodeaban, estaba ella, la casa de mi infancia. Desde esta altura, desde este pedestal de lujo y poder, parecía una maqueta, un juguete de una casa de muñecas. Podía distinguir el techo de tejas que papá y yo reparamos una vez, el pequeño y descuidado jardín trasero donde mi madre cultivaba sus rosas. Podía ver las luces amarillentas encendidas en la sala de estar, donde seguramente Ulises y Jimena estaban sentados, completamente ajenos a la tormenta que se cernía sobre ellos, creyéndose los reyes de su pequeño y robado castillo. Desde aquí, dijo Nayeli, su voz tranquila pero cargada de una intensidad helada, puedes ver tu pasado, puedes verlo por lo que realmente es, pequeño, limitado, asfixiante, y puedes recordar cada día lo lejos que has llegado y lo alto que puedes volar. Me quedé allí, apoyada en la barandilla de cristal, sintiendo la brisa fresca en mi rostro, mirando hacia abajo. No sentí nostalgia, no sentí tristeza. Sentí una extraña y abrumadora sensación de poder, de perspectiva. Nayeli tenía razón, ya no estaba atrapada allí abajo, en esa pequeña caja de resentimientos. Ahora yo estaba arriba, mirando hacia abajo, y por primera vez el futuro no parecía un abismo oscuro y aterrador, sino un horizonte abierto y despejado,
esperando a que yo lo diseñara a mi antojo. En ese penthouse, mi verdadera transformación comenzó en serio. Con la seguridad financiera y emocional que Nayeli me proporcionaba como una fortaleza inexpugnable, me sumergí de lleno en el diseño. Empecé a construir un portafolio desde cero, a reconectar con mi talento dormido. Pasaba las noches creando, experimentando, sintiéndome más viva y con más propósito de lo que me había sentido en 2 décadas. No sabía cuál era el siguiente paso del gran plan de Nayeli, pero sabía una cosa con certeza. Cuando llegara el momento inevitable de la confrontación, no sería la misma mujer rota y susurrante que habían echado a la calle. Sería Úrsula, la diseñadora, y estaría lista. La noticia de mi nueva vida se filtró lentamente, como el agua a través de una grieta en un muro. Supongo que los viejos vecinos hablaron, cuchicheando sobre el coche elegante que a veces me dejaba en la puerta del edificio, o sobre mi cambio de apariencia. Tal vez alguien me vio salir de una de las boutiques de Polanco con Nayeli. La primera señal de que la información había llegado a su destino fue una llamada de mi tía Alondra, la hermana de mi madre y su principal secuaz. «Úrsula, mija, qué milagro saber de ti», exclamó con una alegría tan forzada que resultaba casi cómica. «¿Cómo estás, corazón? Tu mamá me contó que te mudaste, que estás buscando tu propio camino. Qué bueno, me alegro por ti». Era la primera vez que mi tía me llamaba en más de un año. La conversación fue un baile torpe y calculado alrededor de la verdad. Ella hablaba de lo preocupada que estaba mi madre, de lo estresado que andaba Ulises con sus negocios. Y luego, la estocada, envuelta en un falso cariño. Pero la familia es la familia, ¿verdad? A veces hay malentendidos, pero la sangre llama. Tu mamá te extraña muchísimo. Dice que la casa se siente terriblemente vacía sin ti. Deberías llamarla, hija. Arreglar las cosas. Perdonar es de sabios. Gracias por tu preocupación, tía. Respondí con una calma glacial que me sorprendió a mí misma. Era la voz que Nayeli me había ayudado a encontrar, una voz que no pedía permiso para existir. Pero estoy extremadamente ocupada ahora mismo. Y colgué antes de que pudiera responder. Esa fue la primera pieza de cebo, la carnada. Sabía, con una certeza absoluta, que vendrían más. Estaban tanteando el terreno. Durante las siguientes semanas, la presión aumentó de manera indirecta. Recibí mensajes de texto de primos lejanos con los que no había hablado en años, todos casualmente mencionando lo triste que estaba mi madre. Otro llamado de mi tía Alondra, esta vez con un tono más urgente y menos disimulado. Tu hermano no está bien, Úrsula. Los negocios no van como esperaba. Está muy agobiado, el pobre. Una palabra tuya, un poco de apoyo familiar, le haría mucho bien en estos momentos difíciles. Sonreí para mis adentros mientras borraba el mensaje. Apoyo familiar era su código para dinero. Nayeli y yo sabíamos, a través de nuestros abogados, que el primer aviso formal de embargo ya había sido entregado en la casa. La ejecución era inminente. El pánico debía estar instalándose en esa pequeña casa como una plaga. Finalmente, la llamada que estábamos esperando llegó una tarde de martes, mientras yo revisaba unas muestras de color para la decoración del penthouse. Era mi madre. «Hija». Su voz era un susurro tembloroso, cargado de un patetismo tan ensayado que podría haber ganado un premio de actuación. «¿Eres tú, mi vida?» «Hola, mamá», dije, mi tono perfectamente neutro, sin inflexiones. «Ay, Úrsula, he estado tan preocupada, sin saber nada de ti. Tu tía me dijo que estás bien, gracias a Dios». Hizo una pausa dramática, esperando probablemente una respuesta que no llegó. «Te extraño, mija. Esta casa no es lo mismo sin tu risa. Ulises también te extraña. Hemos estado hablando mucho, tu hermano y yo, y nos hemos dado cuenta. Cometimos un terrible error. Actuamos movidos por el dolor, por la pérdida de tu padre. No pensamos con claridad, el sufrimiento nos cegó.
Escuché su actuación, reconociendo cada inflexión, cada truco de su manual de manipulación emocional. Era una sinfonía de victimismo que había escuchado toda mi vida. Queremos que vuelvas a casa, Úrsula, continuó, para cenar. Hice tu platillo favorito, chiles en nogada, para que hablemos, como la familia que somos, para arreglar este terrible malentendido y volver a estar juntos. El anzuelo estaba lanzado. Era perfecto, brillante en su descaro. Pero la presa ya no era la misma. La presa había mutado. Consulté con Nayeli esa noche, contándole la conversación palabra por palabra. Es el momento, dijo ella, sus ojos brillando con una luz estratégica. Están desesperados. Han agotado las tácticas de presión indirecta. Ahora van por el ataque emocional. Creen que pueden engatusarte con un plato de comida y unas lágrimas de cocodrilo. Creen que sigue siendo la misma Úrsula a la que pueden pisotear y que volverá pidiendo perdón. ¿Qué hago?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Acepta, pero no en sus términos. Nunca más en sus términos. La batalla ahora se libra en tu territorio. Al día siguiente, devolví la llamada a mi madre. Lo he pensado, mamá, dije, mi voz firme, ensayada, y creo que tienes razón. Necesitamos hablar. Escuché un suspiro de alivio apenas contenido al otro lado de la línea. Qué bueno, hija. Sabía que entenderías. Entonces vienes mañana por la noche a las 8. No, respondí. No iré a esa casa. Si tú y Ulises quieren hablar conmigo, tendrán que venir a mi casa. Mañana a las 7 de la noche. Te enviaré la dirección por mensaje. Hubo un silencio desconcertado, tan largo que pensé que había colgado. Pero, ¿tu casa? ¿Dónde estás viviendo? ¿Por qué no quieres venir aquí? Lo verán mañana, dije, cortando su interrogatorio. A las 7, si realmente quieren hablar, aquí estaré. Y colgué, dejando que la incertidumbre y la curiosidad la carcomieran. La trampa estaba puesta. La carnada había sido cambiada. Ahora, los cazadores, creyéndose todavía en control, estaban a punto de caminar directamente hacia el territorio de su supuesta presa, y no tenían ni la más remota idea de la sorpresa que les esperaba. La mesa estaba lista, no para una cena de reconciliación, sino para un banquete de consecuencias. La tarde siguiente, el ambiente en el penthouse era eléctrico, cargado de una tensión casi palpable. Nayeli se movía por el apartamento con la calma de un depredador esperando el momento justo para atacar. Yo, por otro lado, sentía un nudo de nervios fríos en el estómago. Una parte de mí, la vieja Úrsula programada para evitar el conflicto, temía la confrontación inminente, pero otra parte, la nueva, la que había estado creciendo en la seguridad de este palacio de cristal, sentía una extraña y fría determinación. ¿Estás lista?, me preguntó Nayeli, ajustando el cuello de la blusa de seda que yo llevaba. Su toque fue breve, pero lleno de apoyo. Asentí, mirándome en el reflejo de una de las ventanas. La mujer que me devolvía la mirada era diferente, más erguida, con los ojos más claros. Lo estoy, dije, y me sorprendió la firmeza de mi propia voz. Recuerda, dijo, mirándome fijamente a los ojos, su mirada intensa como un ancla. Hoy no eres la víctima, eres la anfitriona. Esta es tu casa, este es tu escenario, y estas son tus reglas. Deja que ellos hablen primero, deja que se enreden en sus propias mentiras. Nosotros solo vamos a observar el espectáculo antes de bajar el telón. A las 7 en punto, el intercomunicador sonó, su zumbido agudo cortando el silencio. La voz del conserje, siempre profesional, anunció: «Señora, sus visitas, el señor Ulises y la señora Jimena, están en la recepción». Respiré hondo. «Déjalo subir, Javier. Gracias». Esperamos junto a la puerta del ascensor privado que se abría directamente al vestíbulo del penthouse. Cuando las puertas metálicas se deslizaron en silencio, vi sus rostros. Primero, la confusión.
No esperaban un vestíbulo de lujo de mármol ni un ascensor privado. Luego, al entrar en el apartamento y enfrentarse a la inmensidad del espacio abierto y la vista panorámica de la ciudad iluminada, vi la conmoción pura y sin adulterar. Sus ojos recorrían el espacio, desde los muebles de diseño minimalista hasta las paredes de cristal que mostraban la ciudad a sus pies. La mandíbula de Ulises estaba literalmente abierta, su habitual aire de suficiencia reemplazado por una expresión de asombro infantil. La cara de mi madre era una compleja mezcla de asombro y una envidia tan palpable y venenosa que casi se podía saborear en el aire. Úrsula, comenzó mi madre, su voz un hilo apenas audible, completamente despojada de su habitual autoridad. ¿Qué es este lugar? Mi casa, respondí simplemente, mi voz tranquila. Bienvenidos. Pasen, por favor, siéntense. Se movían por la sala como si caminaran por un campo minado, con una torpeza que delataba su incomodidad. Ulises no podía dejar de tocar las superficies con la punta de los dedos, la fría piedra del mesón de la cocina, la suave piel del sofá, como si necesitara confirmar que eran reales. Mi madre intentaba mantener la compostura, sentándose rígidamente en el borde de un sillón, pero sus ojos delataban su codicia, calculando mentalmente el valor de todo lo que veía. «Hija, esto es impresionante», dijo Ximena, finalmente encontrando su voz. «Nos tenías muy preocupados, y resulta que estás viviendo como una reina». Había un matiz de acusación en su tono, como si mi bienestar fuera una ofensa personal hacia ellos. «¿Estoy bien? Gracias por preguntar», dije, ofreciéndoles agua mineral en vasos de cristal tallado. Nayeli permanecía en silencio, una presencia formidable y vigilante en un rincón de la habitación, observando cada uno de sus movimientos. Comenzaron su actuación, la que sin duda habían ensayado. Ulises fue el primero en hablar. «Hermanita, hemos sido unos completos idiotas», dijo, sentándose en el borde del sofá, inclinándose hacia mí con una expresión de falso arrepentimiento. «Lo que hicimos no tiene perdón. Estábamos destrozados por lo de papá. No sabíamos lo que hacíamos. El dolor nos hizo cometer locuras». Mi madre asintió vigorosamente, como una marioneta. «Tu hermano tiene razón. El dolor nos cegó. Nunca quisimos hacerte daño, Úrsula. Eres nuestra sangre, sangre de mi sangre. Queremos que vuelvas a casa». «¿A casa?», pregunté, levantando una ceja con una calma deliberada. «¿A qué casa te refieres exactamente, mamá?» «A la que ahora es legalmente de Ulises». Se miraron el uno al otro, un rápido intercambio de pánico en sus ojos. «Bueno, sobre eso», carraspeó Ulises, recomponiéndose. «Técnicamente, sí, pero es la casa de la familia. Y tú siempre tendrás un lugar allí. Solo necesitamos organizarnos mejor. Ahora que las cosas se han calmado. De hecho, pensamos que con tu nueva situación podrías ayudarnos a poner todo en orden. Ya sabes, administrar las cosas juntos, como una verdadera familia». La propuesta quedó flotando en el aire, desnuda en su descarada avaricia. No era arrepentimiento, era una oferta de negocios. Querían acceso, querían una parte del pastel que creían que yo ahora poseía. Me levanté y fui a la cocina a preparar café. Usé la máquina de espresso de alta gama, el sonido del café moliéndose llenando el silencio tenso. Le serví el café en las tazas de porcelana fina que Nayeli había comprado, cada una de las cuales probablemente costaba más que el salario mensual de Ulises. Observé cómo las sostenían con manos torpes, con miedo a romperlas, intimidados por el lujo que los rodeaba. Dejé que el silencio se alargara, que su incomodidad creciera y se volviera insoportable. Finalmente hablé, mi voz tranquila y mesurada. «Aprecio que hayan venido, y he estado pensando mucho en lo que pasó y en la familia». Sus rostros
se iluminaron con una esperanza patética. Pero antes de hablar de administrar las cosas juntos, continué, mi mirada pasando de uno a otro. Creo que hay algunos detalles importantes que debemos aclarar, detalles sobre la casa y sobre el futuro. Justo en ese momento, como si estuviera perfectamente orquestado, el timbre del intercomunicador sonó de nuevo, su sonido agudo cortando la tensión. Vi la confusión en sus caras. ¿Esperábamos a alguien más? Sonreí levemente, una sonrisa que no llegó a mis ojos. Adelante, dije por el altavoz. Las puertas del ascensor se abrieron. El acto principal estaba a punto de comenzar. La figura que apareció en el umbral del ascensor no era la de un repartidor ni la de un vecino. Era el señor Waldo, el notario, vestido con su impecable traje de siempre y con un maletín de cuero gastado en la mano. La expresión en el rostro de mi madre y de Ulises pasó de la codicia a la confusión y rápidamente a un pánico mal disimulado que les contrajo las facciones. Señor Waldo, ¡qué sorpresa!, balbuceó mi madre, levantándose del sillón como si un resorte la hubiera impulsado. Ximena. Ulises, saludó él con un asentimiento formal y distante, sin sonreír. Su mirada se posó brevemente en mí, con un atisbo de apoyo. Nayeli me pidió que viniera esta noche. Dijo que estaban aclarando algunos asuntos familiares importantes y que mi presencia podría ser de gran utilidad. No sé para qué podría ser útil, espetó Ulises, poniéndose a la defensiva, su instinto de rata acorralada tomando el control. Estos son asuntos privados de la familia. Al contrario, intervino Nayeli, dando un paso al frente por primera vez, saliendo de la penumbra. Su voz era seda y acero, suave pero inquebrantable. Son asuntos sumamente relevantes y con implicaciones legales, de hecho. Verán, el señor Waldo está aquí como testigo, para asegurarse de que todos entendemos la situación legal actual, sin malentendidos. Se giró hacia mí. Úrsula, ¿por qué no les cuentas lo que hemos descubierto en estas últimas semanas? Tomé una profunda respiración, sintiendo como el aire llenaba mis pulmones de una fuerza inesperada. Descubrimos el préstamo, Ulises, el que pediste usando la casa como garantía. El color desapareció por completo del rostro de mi hermano. Se quedó blanco como el papel. Yo, no sé de qué me estás hablando. Oh, sí que lo sabes, continuó Nayeli, implacable, dando otro paso hacia él. Abrió una carpeta de aspecto oficial sobre la mesa de centro de cristal. Dentro había copias de los documentos del préstamo, con la firma de Ulises claramente visible. Un préstamo de una cantidad considerable, de un prestamista no muy reputado, con la casa de nuestro padre como aval. Una casa que, por cierto, obtuviste presionando a un hombre enfermo y vulnerable para que cambiara su testamento a tu favor. Eso es una mentira vil, gritó mi madre, su voz estridente rompiendo la tensa calma. Leonel quería que su único hijo varón tuviera la casa. Era su voluntad. El señor Waldo carraspeó suavemente, un sonido que retumbó en la habitación. Ximena, con todo respeto, ambos sabemos que el deseo expreso de Leonel durante más de 20 años fue que la casa fuera para Úrsula, como compensación por su dedicación. Lo tengo en mis archivos, en borradores de testamentos anteriores. Su voz era tranquila, pero cargada con el peso irrefutable de la verdad. Fue un golpe devastador, una validación pública que me hizo sentir un vértigo de reivindicación. Pero Nayeli aún no había terminado. Su golpe final estaba por llegar. Y resulta, querido Ulises, que no eres muy bueno pagando tus deudas. El prestamista estaba muy preocupado por recuperar su dinero, tanto que cuando una de mis empresas de inversión se ofreció a comprar tu deuda, con una pequeña prima, él aceptó encantado y sin dudarlo. Ulises la miró, su mente trabajando a toda velocidad, sin poder comprender la magnitud de lo que estaba escuchando. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Significa, dijo Nayeli, saboreando cada sílaba, que la casa ya no le pertenece al prestamista, me pertenece a mí.
legalmente. Tú ya no le debes a él, ahora me debes a mí. Y estás atrasado en los pagos. Muy atrasado. De hecho, el proceso de ejecución hipotecaria ya ha comenzado. Mis abogados lo presentaron la semana pasada. El silencio que siguió fue absoluto, denso, sofocante. Se podía oír el zumbido casi inaudible del aire acondicionado. La arrogancia de Ulises se desmoronó por completo, reemplazada por un horror puro y abyecto. Mi madre parecía haberse encogido, como si le hubieran quitado el aire, una anciana frágil y derrotada por primera vez en su vida. En ese momento, como si estuviera perfectamente orquestado por un director de escena sádico, el intercomunicador sonó por tercera vez. Disculpen, dije, mi voz sonando extrañamente clara y fuerte en la quietud de la sala. Es mi última cita de la noche. Una mujer joven y elegante entró en el apartamento, seguida por un fotógrafo. Nayeli, Úrsula, un placer verlas de nuevo, dijo con una sonrisa profesional y brillante. Gracias por recibirme a esta hora. Soy Sofía Lira, de la revista Mundo Ejecutivo. Nayeli le devolvió la sonrisa, la perfecta anfitriona. El placer es nuestro, Sofía. Justo estábamos terminando una pequeña reunión familiar. Te presento a mi madre, Ximena, y a mi hermano, Ulises. La reportera les tendió la mano, pero ellos parecían estatuas de sal, incapaces de moverse o reaccionar. Estamos aquí, continuó Nayeli, su voz proyectándose con claridad para que todos la oyeran, para hablar en exclusiva del lanzamiento de nuestro nuevo y más querido proyecto filantrópico, la Fundación Leonel de Artes y Oficios para Adultos Mayores, en honor a nuestro amado padre. Hizo un gesto hacia la gran pantalla de televisión en la pared. Con un clic de un control remoto, la pantalla cobró vida. Apareció un logotipo bellamente diseñado, una letra L estilizada que se convertía en las ramas de un árbol robusto y frondoso. Debajo, el nombre de la fundación. Era elegante, conmovedor y profundamente profesional. Era mi trabajo, mi alma, mi hermana Úrsula, dijo Nayeli, poniendo una mano orgullosa en mi hombro. Es la fuerza creativa y el corazón detrás de todo esto. Después de una pausa de 20 años para cuidar de nuestra familia, ha vuelto a su verdadera pasión y vocación. Ella es la directora creativa de la fundación. La reportera me miró con un nuevo y genuino respeto. El fotógrafo comenzó a tomar fotos, su flash iluminando la escena. Mi madre y Ulises estaban atrapados en el centro de la habitación, bañados en la luz de mi éxito, humillados públicamente. El talento que habían ignorado, despreciado y tratado de enterrar era ahora el centro de atención, el pilar de un nuevo imperio de bondad construido sobre las ruinas de sus mentiras. El jaque mate era total y absoluto. La reportera, ajena a la tensión subyacente, o quizás, más probablemente, fingiendo con profesionalismo no notarla, comenzó a hacer preguntas sobre la misión de la fundación. Nayeli respondió con la fluidez y la pasión de una líder nata, detallando nuestros planes para ofrecer talleres gratuitos de arte, espacios creativos y, sobre todo, apoyo emocional a personas mayores que, como yo, habían puesto sus sueños y su identidad en pausa por el deber familiar. Mientras hablaba, yo observaba a mi familia desmoronarse en tiempo real. Ulises estaba lívido. Su rostro, normalmente bronceado y con una sonrisa fácil, era una máscara pálida y tensa de rabia impotente. Miraba la pantalla donde mi diseño, mi creación, mi alma hecha imagen, brillaba con una luz propia. Lo miraba como si fuera un monstruo, un fantasma que había vuelto del pasado para robarle el futuro que él creía merecer. Cada flash de la cámara del fotógrafo parecía una pequeña explosión en su cara, haciéndolo estremecerse. Mi madre, Ximena, había recuperado algo de su color, pero se había transformado en un rojo airado y moteado. Su máscara de víctima frágil y manipuladora se había hecho añicos, revelando la furia pura que siempre había anidado debajo. Su mirada iba de Nayeli a mí, cargada de un veneno que me resultaba demasiado familiar.
Era la misma mirada que me lanzaba cuando un plato se rompía accidentalmente, cuando una comida no estaba a su gusto exacto, cuando simplemente existía en su camino, recordándole silenciosamente todo lo que ella no era. Cuando la breve pero eficiente entrevista concluyó y la reportera se preparaba para irse, agradeciéndonos por la maravillosa historia, mi madre no pudo contenerse más. ¿Tú, Ciceo?, señalándome con un dedo tembloroso y acusador. Su voz era un cuchillo afilado. Tú planeaste todo esto. Tú y esta traidora. Su mirada se desvió hacia Nayeli con desprecio. Nayeli dio un paso protector frente a mí, su cuerpo una barrera tranquila pero inamovible. Cuidado con tus palabras. Ximena, estás en casa de Úrsula. Y sí, por supuesto que lo planeamos. Se llama tener una estrategia, algo que ni tú ni tu hijo consentido e inútil han tenido en toda su vida, más allá de la extorsión emocional. Nos has humillado, gritó Ulises, finalmente encontrando su voz, una voz quebrada por la rabia y el pánico, delante de extraños. Has aireado nuestros trapos sucios. ¿Qué clase de hijas, de hermanas son ustedes? Somos la clase de hermanas que se cuidan la una a la otra, respondió Nayeli, su voz peligrosamente baja y controlada. Un concepto que tú, que le robaste el techo y los sueños a la tuya, nunca serás capaz de entender. Se giró hacia el vestíbulo, donde el personal de seguridad del edificio, a quien había llamado discretamente desde su teléfono hacía unos minutos, ya esperaba. Creo que mis invitados ya se iban. Por favor, acompáñenlos a la salida. Dos hombres corpulentos y con traje, educados pero imponentes, entraron en la sala. No dijeron nada, pero su presencia era una orden inequívoca. Ximena me lanzó una última mirada llena de un odio tan puro que me heló el alma. Te vas a arrepentir de esto, Úrsula. Te vas a quedar sola. Siempre has estado sola y siempre lo estarás. Ulises no dijo nada más. Simplemente me miró con una expresión de pura derrota, como un niño al que le han quitado su juguete favorito, antes de darse la vuelta y salir con los hombros caídos. Los vimos marcharse, flanqueados por los guardias. El sonido del ascensor al cerrarse pareció sellar un capítulo de mi vida para siempre. Cuando la puerta se cerró, todo el aire que había estado conteniendo pareció salir de mis pulmones en un largo y tembloroso suspiro. Mis piernas, que me habían sostenido con una fuerza que no sabía que tenía, de repente flaquearon y tuve que agarrarme al respaldo de una silla para no caer. Nayeli estuvo a mi lado en un instante, su mano firme en mi brazo. ¿Estás bien?, asentí, aunque no estaba segura de si era verdad. Se acabó, susurré, las palabras apenas audibles. Sí, dijo ella, su voz suavizándose por primera vez en toda la noche. Se acabó. No sentí la euforia de la victoria que había imaginado en mis fantasías más oscuras. No sentí una oleada de satisfacción al verlos derrotados y humillados. Lo que sentí fue un vacío inmenso, un hueco frío en el centro de mi ser. La familia que había conocido, por tóxica y disfuncional que fuera, había sido mi única realidad, mi único punto de referencia durante casi 50 años. Y en esa noche yo misma la había demolido por completo, piedra por piedra. Pero debajo del vacío había algo más. Una sensación nueva y extraña. Una sensación de ligereza. Como si me hubieran quitado un peso invisible de encima. Un peso que había llevado durante tanto tiempo que ni siquiera sabía que estaba ahí. El peso de la esperanza de que algún día me vieran, de que algún día me valoraran. El peso de la necesidad de su aprobación. No estoy sola, le dije a Nayeli, más para mí misma que para ella, probando las palabras en mi boca. Ella me rodeó con un brazo, un gesto de una calidez y una solidez que me anclaron. No, nunca más lo estarás. Esa noche no hablamos más del tema. Nos sentamos en la terraza en silencio, bebiendo té de manzanilla, mirando las luces infinitas de la ciudad.
El silencio ya no era incómodo ni tenso, era pacífico. Era el sonido de un nuevo comienzo, el sonido de la libertad. El dolor seguía ahí, un eco sordo en el fondo de mi corazón, pero por primera vez no era lo único que había. También había calma, y una incipiente, frágil y preciosa sensación de paz. Pasó un mes de una actividad tan febril y transformadora que apenas me dio tiempo para respirar, y mucho menos para mirar atrás. La ejecución hipotecaria de la casa de mi infancia se completó sin el más mínimo contratiempo. Ulises y mi madre, sin recursos legales ni financieros, no tuvieron más remedio que aceptar la realidad. Nayeli, fiel a su palabra, no vendió la propiedad. En un acto de una justicia poética casi perfecta, la donó oficialmente a la Fundación Leonel. Contratamos a un equipo de arquitectos y constructores para llevar a cabo una renovación completa y radical. La idea era borrar cualquier vestigio del pasado opresivo y convertirla en un centro vibrante y lleno de luz, con talleres de cerámica, salas de pintura con grandes ventanales y un moderno estudio de diseño gráfico para que otros, especialmente mujeres mayores, pudieran encontrar o redescubrir la pasión que a mí me habían negado durante tanto tiempo. Mi vida cambió de una manera que nunca habría creído posible. Mis días estaban llenos de reuniones con contratistas, entrevistas con posibles instructores para los talleres y la planificación del lanzamiento oficial de la fundación. Y mis noches, mis preciosas y silenciosas noches, estaban dedicadas al diseño. Creé toda la identidad visual de la fundación, desde los folletos informativos hasta la página web y las campañas en redes sociales. Mi trabajo, que durante 20 años había sido un secreto susurrado en la oscuridad de mi habitación, ahora estaba a la vista de todos, elogiado en artículos de la prensa local y en blogs de diseño. Había encontrado mi voz, no solo como persona, sino como artista. Ya no era la hija invisible, la hermana sacrificada. Era Úrsula, la directora creativa. Un título que pronunciaba en voz alta cuando estaba sola, solo para saborear cómo sonaba. Un martes por la mañana, estaba en la espaciosa oficina que había instalado en una de las habitaciones del penthouse, revisando unos planos para la remodelación del jardín de la fundación, cuando sonó el intercomunicador de la recepción del edificio. Señora Úrsula, disculpe que la moleste. Hay un hombre y una mujer aquí abajo, en el vestíbulo. Dicen ser su madre y su hermano. No tienen cita, pero insisten en verla. Dicen que es muy urgente. Mi corazón dio un vuelco, una reacción visceral que me enfadó. Hacía un mes que no sabía absolutamente nada de ellos. Gracias, Javier. Déjeme ver la cámara de seguridad, por favor. Activé la pantalla táctil de mi escritorio, y allí estaba. La imagen era granulada, en un blanco y negro impersonal, pero la desesperación era nítida y a todo color. Ulises había perdido peso, su habitual arrogancia reemplazada por una postura encorvada y derrotada. Mi madre parecía haber envejecido 10 años en un solo mes. Iban vestidos con ropa gastada, y sus rostros estaban marcados por la ansiedad y la falta de sueño. Junto a ellos, en el suelo de mármol del vestíbulo, había una pequeña maleta abollada. Habían recibido la orden de desalojo. Se les había acabado el tiempo. Estaban en la calle, justo como me habían dejado a mí. Dicen que es una emergencia familiar, añadió la voz del conserje a través del altavoz, con un tono que sugería que no se creía una palabra. Observé sus rostros en la pantalla. Vi a mi madre suplicándole al guardia de seguridad con gestos exagerados. Vi a Ulises pasándose las manos por el pelo, al borde de las lágrimas. Una parte de mí, un vestigio de la vieja Úrsula programada para cuidar y rescatar, sintió una punzada de lástima. El instinto de cuidar, de arreglar las cosas, de asumir su dolor como si fuera mío, brotó como una mala hierba persistente. Pero entonces cerré los ojos y convoqué deliberadamente otros recuerdos. El frío del porche, el clics del cerrojo,
la bolsa de basura a mis pies, recordé las décadas de desprecios, el talento ignorado, la vida sacrificada en el altar de su egoísmo. Recordé la cara de mi madre en el penthouse, su odio desnudo cuando se dio cuenta de que había perdido el control. Nayeli me había dicho una vez, durante una de nuestras largas charlas nocturnas: la compasión es una virtud, Úrsula, pero dársela a quienes nunca la tuvieron contigo no es compasión, es autodestrucción. Es permitirles que te sigan hiriendo, incluso desde la distancia. Tomé una decisión, la decisión más difícil y más necesaria de mi vida. Javier, dije, mi voz firme y clara, sin un atisbo de duda, no estoy disponible para ellos, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Por favor, acompáñelos fuera de la propiedad. Tienen prohibida la entrada a este edificio de forma permanente. Entendido, señora. Con mucho gusto. Apagué el monitor. No quise ver sus reacciones. No quise ver su decepción, su rabia o su desesperación. Cerré esa puerta de la misma manera que ellos habían cerrado la suya para mí. Pero la mía no la cerré con odio ni con venganza. La cerré con la serena y fría finalidad de quien protege su paz recién encontrada. Una paz que era tan frágil y tan preciosa como una planta recién brotada. Me levanté y me acerqué a la enorme ventana. La ciudad bullía de vida, indiferente a los pequeños dramas humanos. Abajo, en algún lugar, mi madre y mi hermano enfrentaban las consecuencias directas de sus actos. Su destino ya no era mi responsabilidad. Su dolor ya no era mi carga. Miré el logotipo que había diseñado para la fundación, que tenía enmarcado en mi pared, el árbol robusto naciendo de las iniciales de mi padre, un símbolo de crecimiento, de raíces profundas y de nuevos comienzos. Mi pasado era parte de mis raíces, me había hecho quien era, pero ya no determinaría la dirección en la que crecían mis ramas. Mis ramas ahora se extendían hacia el sol. Tomé mi lápiz digital y volví al trabajo. Tenía un futuro que diseñar, y por primera vez el lienzo estaba completamente en blanco, y era todo, absolutamente todo mío. Me sentí en paz, una paz profunda y tranquila, pero mientras el silencio de la habitación me envolvía, una pregunta persistente se formó en mi mente, una que quizás me acompañaría durante mucho tiempo. Nayeli dice que la verdadera fortaleza no es perdonar a quien no se arrepiente, sino proteger tu propia paz. Pero mientras miro el logo que diseñé, un símbolo de renacimiento, me pregunto, ¿hice lo correcto? ¿O me convertí en alguien tan fría como ellos? ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar?